Ante el aumento en los precios internacionales del petróleo y su impacto directo en el costo de los combustibles, el Congreso de la República ha aprobado subsidios como medida de alivio para la población. Sin embargo, estas decisiones abren un debate clave: ¿quién paga realmente estos subsidios y qué tan efectivos son para beneficiar al consumidor final? En muchos casos, los subsidios representan un costo fiscal significativo financiado con impuestos, y su impacto puede diluirse en la cadena de comercialización. En un contexto de presión económica sobre los hogares, analizar la eficiencia, sostenibilidad y transparencia de estas medidas resulta fundamental para entender si son una solución real o un alivio temporal. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de su programa Menos es Más. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que pues todos hemos estado sufriendo de una u otra forma. Yo creo que todos estamos sabidos de lo que está ocurriendo con Israel, Irán y Estados Unidos. A raíz de eso se ha dado un incremento en el precio de los combustibles en nuestro país, y recientemente, esta semana, en el Congreso de la República se aprueba un subsidio a los combustibles precisamente para venir, o por lo menos pretender venir, a aliviar un poco acerca del precio de los combustibles. Para ello hemos invitado al tocayo Eddie Pérez. Eddie, bienvenido, ¿cómo estás? Todo muy bien, Eddie, muchas gracias ahí por darnos este espacio acá en tu programa. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación, pero gracias por venir y darnos un poquito de explicación acerca de lo que está sucediendo. Mucha gente en nuestros televidentes están sufriendo ya los efectos de esto. Yo ya pasé a la gasolina un par de veces y ya vi la diferencia entre la semana pasada a esta semana. Los precios sí están subiendo, sí ya cuesta más. La Cámara de Transportistas de Transporte Pesado anunció que iba a haber un incremento en sus tarifas. Algunos usuarios del transporte extraurbano también están diciendo que hay aumento en sus tarifas y por ende, pues, aumento en todo lo que se transporta. Las personas también sale más caro venir a trabajar, pero también los alimentos, todos los productos. Cuéntanos un poquito acerca de qué es un subsidio. Bueno, realmente un subsidio, Eddie, si lo queremos decir en forma muy coloquial, es como que a un enfermo crónico le dieran una aspirina. Realmente los subsidios son cantidades de dinero que los gobiernos disponen de sus presupuestos para tratar de enfocarlo a alguna actividad específica o tratar de aliviar el costo de algún tipo de servicio. En este caso, el subsidio que se ha aprobado en el Congreso de la República lo que busca es tratar de que el precio por galón, ya sea del diésel o de la gasolina, pues tenga una baja sensible. Teóricamente hasta 8 quetzales se espera que sea la baja en diésel y 5 quetzales en gasolina, para tratar de aminorar el costo de adquisición de esos combustibles para el guatemalteco de a pie. Digamos que así es como se vería. Sin embargo, cada vez que uno revisa el tema de los subsidios, a veces es difícil la percepción de parte de los guatemaltecos, porque los subsidios a veces no llegan hacia todas las personas que así lo están esperando, ¿verdad? Digamos que esa es una de las dificultades por las cuales los subsidios en muchas ocasiones no son recomendables para los gobiernos de cualquier naturaleza. A ver, en esta ocasión lo que nosotros estamos viendo es que suben el costo de las gasolinas, súper regular, el diésel. Y este subsidio que fue aprobado por el Congreso de la República le da 8 quetzales al galón de diésel, 5 quetzales al galón de gasolina súper y de regular, ¿correcto? Sí. Ok, entonces uno esperaría que con base en lo que cuesta el día de hoy, en lo que pasa todo este proceso de aprobación, tiene que ir, una vez la ley es promulgada, es sancionada por el presidente de la República, sí. Luego se publica, después de la publicación hay que hacer un reglamento de cómo es que esto va a funcionar.
Y entonces ya se empieza a sacar esa plata para... ¿A dónde va? ¿A quién le vamos a pagar esos 5 quetzales y esos 8 quetzales? Esa es una muy buena pregunta, Eddie, porque lo que hay que explicarle a todas las personas es que cómo funciona el impuesto de distribución de derivados del petróleo, IDP, como le conocemos en Guatemala. Ese impuesto realmente lo pagan los importadores de combustible, que hoy día son 3 empresas grandes, ¿verdad? Que son los que después le revenden el combustible a las gasolineras, que son quienes después lo venden a los consumidores finales y a los transportistas, ¿verdad? Digamos que así es como funciona esa cadena de distribución. Pues el subsidio no iría al guatemalteco de a pie, sino que va dirigido hacia las empresas importadoras que siguen pagando el impuesto cada vez que importan combustible. Ellos van a recibir después un cheque de parte del gobierno y luego ellos, cuando refacturen hacia las gasolineras, teóricamente debieran de refacturar a un valor menor, ¿verdad? Ahí el problema que estamos viendo es que con todas las fluctuaciones que tenemos del precio del combustible, tal como ha sucedido en años pasados, seguramente no vamos a lograr visualizar ese efecto positivo hacia el guatemalteco de a pie, porque los descuentos que se le den en la reventa del combustible hacia las gasolineras seguramente no van a llegar directamente a la población en general. Y digamos que esa es una de las dificultades del caso de los subsidios. Entonces, por esa razón, cuando uno analiza desde el punto de vista tributario, realmente hoy día cómo está integrado, digamos, lo que se paga en impuestos indirectos, porque eso realmente es lo que está pasando. El importador de combustible paga el impuesto en aduanas cada vez que él desalmacena combustible, y cuando lo revende al país le cobra al gasolinero, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, el impuesto que él pagó en la importación. Entonces él hace una compensación de esos valores. Y el gasolinero también te cobra a ti cuando tú vas a... Y el gasolinero también lo va poniendo en la factura de venta al consumidor final. Por eso es que uno ve en las facturas que está detallado el valor del IDP por galón de combustible y el valor del IVA. Ahí, digamos, uno de los problemas, y yo lo conversaba, digamos, porque dentro de toda esta, digamos, andamiaje de impuestos, me ha gustado mucho estudiar la estructura del sistema tributario guatemalteco. El IDP es uno de los impuestos que por años se consideró inconstitucional porque teóricamente gravaba el consumo o la distribución de un bien que es los combustibles, y ya hoy día tenemos el IVA que grava eso. Entonces, por varios años la Corte de Constitucionalidad, en la forma en la que estaba formulado, valga la redundancia, ese impuesto, se consideraba que había doble tributación para los contribuyentes. Sin embargo, ya hace algunos años se modificó la ley para que no se gravara la distribución, sino que ahora lo que se grava es con IDP la importación, pero luego la salida de las bodegas del combustible, no así la facturación. Entonces trataron de buscar una vía legal alternativa, si lo queremos llamar de alguna manera, para construir un impuesto que al final lo que vino a hacer es asumarse dentro de la cadena de distribución. Sin embargo, yo diría que para mi gusto personal, creo que la medida del subsidio seguramente no va a ser una medida que va a ser percibida por los guatemaltecos de a pie, ni por las personas que compran combustible para cualquier tipo de transporte, sino que seguramente se va a ver diluido. Por el contrario, creo que haber analizado una posibilidad, ya sea de derogar o de suspender el impuesto a la distribución de petróleos mientras dure, digamos, esta crisis que estamos teniendo por ese estrecho de Hormuz, ¿verdad?, ahí en Irán, hubiese sido tal vez una solución, ¿verdad?, para tratar de aliviar esa cadena de incremento que estamos teniendo los guatemaltecos por esos costos de impuestos que finalmente también son costos de impuestos que los pagamos todos los días. Bueno, estamos con Eddie Pérez hablando acerca del incremento del precio, el costo de los combustibles. Regresamos en un instante. Entender el país requiere más de una sola mirada.
A las 8:45, Canal Antigua pone en la mesa el debate más completo del país, con expertos y protagonistas de la coyuntura, donde se confrontan ideas y se discuten decisiones que marcan al país. Todas las noches, 8:45, por Canal Antigua. Una miscelánea de contenidos, deportes, noticias, tendencias tecnológicas y el panorama mundial. Mantenemos nuestra alianza estratégica con la central de noticias más grande, CNN. Soy Mario Rosales y nos encontraremos de lunes a viernes a las 7 p.m. A las 7 p.m. de lunes a viernes, solo por Canal Antigua. Estamos de regreso con Eddie Pérez hablando acerca de esta posible solución al precio de los combustibles. Y, a ver, Eddie, estábamos hablando del subsidio recientemente aprobado por el Congreso de la República. No es la primera vez que un gobierno aprueba un subsidio para los combustibles. Sí. El gobierno anterior lo hizo y me gustaría eso. ¿En qué paró? O sea, ¿sí hubo un beneficio real para el consumidor en ese momento? Es que el problema ahí, Eddie, es la percepción ya cuando el guatemalteco va a comprar el combustible. O sea, en toda la cadena de valor es posible que por las alzas o bajas del precio del combustible no se perciba ese subsidio finalmente cada vez que un guatemalteco esté comprando combustible y esté tratando de comprar 5 o 3 galones de gasolina. O sea, realmente es imperceptible para el guatemalteco y entonces por esa razón la gran mayoría de subsidios, y no es que uno esté en contra de los subsidios, pero digamos la gran mayoría de los subsidios no se perciben por parte de la población. Pero digamos, por ejemplo, a ver, poniéndolo de una forma muy sencilla, en estos últimos días el galón de gasolina ha rondado los 40 quetzales por galón. Sí. El subsidio que aprueban en el Congreso de 5 quetzales para la gasolina, diría que entonces lo que está esperando la gente es que en cuanto esto empiece a funcionar, usted va a la gasolinera, echa gasolina en su vehículo y le va a costar 35 quetzales. O eso es lo que esperaríamos. Eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Eso es lo que esperaríamos. Sin embargo, yo creo que no es un paliativo como arranqué en este segmento que tú estás conduciendo. Para mí es una aspirina al problema de fondo. Porque uno de los problemas de fondo es si ese impuesto del IDP realmente es constitucional y si realmente es necesario que hoy día lo esté cobrando el gobierno y si no es un costo excesivo que está teniendo el ciudadano por servicios que está dejando de recibir. A ver, Eddie, ese impuesto tiene un destino específico. Tiene un destino específico. El IDP, ¿cuánto es el IDP de la gasolina super? ¿Cuánto es el IDP de la gasolina regular? ¿Y cuánto es el IDP del diésel? Digamos, varían por galón, ¿verdad? Pero yo diría tal vez el monto más relevante, digamos, independientemente de las cantidades por galón. A mí lo que me gusta decir es cuánto sería el impacto que tendría el gobierno, por ejemplo, si elimina el IDP, por ejemplo, del sistema tributario. Realmente solo es un 4% sobre el total de la recaudación. Entonces, cuando tú ves eso, 4%, tú podrías llegar a decir, bueno, pues 4% sobre 109,000 millones de quetzales que cobra hoy la administración tributaria, pues realmente es una cantidad que sí podría ayudar al guatemalteco, que sí lo podría recibir y no se compara con el valor del subsidio que hoy día se está aprobando. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes un subsidio, estás teniendo todavía todo el aparato administrativo para cobrar ese impuesto. Porque de todas maneras lo estás pagando, o sea, es un subsidio de dinero
que se está recaudando a raíz de nuestros impuestos. Así es. Se está dejando de utilizar en ciertas cosas porque, a ver, había 3 propuestas. Una era quitar el impuesto, quitar el IDP. Las otras 2 eran subsidios, pero una parte quería un subsidio aumentando los 2,000 millones de quetzales sí. al presupuesto, o sea, recaudando más plata. Gracias a Dios, esa no pasó. La que pasó es haciendo una readecuación de instituciones en donde no se utilizó el dinero y se está pasando para este subsidio. Sí. Pero ojo, si no se utilizó el dinero en una de estas instituciones es porque algo dejó de hacer el gobierno. Sí, bueno, de hecho, cuando uno ve, digamos, los proyectos de ejecución del gobierno, ve que no todos los ministerios van al 100% de ejecución. Eso ya lo vimos ahora en el año 2025, donde pues el gobierno creo que tuvo suficiente caja para ejecutar proyectos, pero no se lograron ejecutar todos los proyectos. Entonces, si el Estado hoy día tiene suficiente caja y podría despojarse de cobrar un impuesto que hoy día ya entendemos que es lesivo y que no le va a representar una gran cantidad de fondos que hoy día podría estar necesitando, pudo haber evaluado también la eliminación, porque seguramente eso hubiera aliviado aún más toda la cadena de suministro. Ahora bien, yo entiendo claramente de que pues, hay ciertos compromisos a nivel del presupuesto sobre proyectos que se deben de ejecutar en el año 2026, pero esta situación es una situación de emergencia que lo que trae a la mesa es tratar de revisar qué es lo más urgente que tiene que atender el gobierno. Y entonces, ahora, este impuesto hubiera sido una buena oportunidad como para dejarlo suspenso o bien pretender eliminarlo. A mí me llama algo la atención. Hay tweets de quien entonces era diputado al Congreso de la República, el hoy presidente Bernardo Arévalo, en donde él estaba en contra de los subsidios en el gobierno anterior. También hay tweets de diputados de Semilla, del extinto partido Semilla, que también estaban en contra de este subsidio. O sea, estas personas que hoy votaron a favor del subsidio y que hoy están diciendo que qué bueno que pasó y que están aliviando, en su momento decían que es malo. O sea, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué cambia esa percepción? ¿Por qué en el gobierno anterior el subsidio era malo, no se debería de hacer, no era la solución para el problema de los guatemaltecos y hoy es precisamente lo que ellos criticaron lo que se está haciendo? Sí, yo creo que es una situación de momentos, ¿verdad? Me parece que este gobierno debería de analizar más profundamente cuáles son los cambios que se necesitan hacer en beneficio de la población, y creo que ahorita estamos en un momento muy oportuno para tratar de analizar no solo este impuesto, así como han salido otras propuestas de eliminación, por ejemplo, del YUSI, que también tiene algunos efectos en algunas municipalidades, pero yo pienso que también hay que revisar, digamos, el sistema tributario guatemalteco para tratar de identificar aquellos impuestos que no necesariamente son, valga la redundancia, necesarios pagarlos, porque hoy día este impuesto a la distribución del petróleo tiene esas características connotables de que está gravando 2 veces el consumo al final, digamos, de los contribuyentes, porque se aumentan las facturas que por compra de combustible de cada uno de los guatemaltecos, y por otro lado también el YUSI, ¿verdad?, te generaba un impuesto de por vida por la tenencia de una propiedad. Entonces yo creo que estamos viendo situaciones como lo que atinadamente hicieron con el impuesto de los legados, ¿verdad? Que como eliminaron... el impuesto de herencias, legados y donaciones, que también era un impuesto complicado, porque cuando tú adquiriste por primera vez una vivienda, ya pagaste impuestos, que fue el impuesto del IVA o el impuesto del timbre, dependiendo si es primera o segunda casa, pero también el flujo de dinero que utilizaste para comprar esa vivienda ya pagó impuestos sobre la renta, o sea que digamos que era un capital que ya estaba líquido. Entonces es ahí donde uno tiene que entender cómo esa equidad y justicia tributaria tiene que observarse. Bueno, perfecto, estamos con Eddie Pérez hablando acerca de la situación de la gasolina en Guatemala. Regresamos en un instante.
las 8:45 de la noche revisamos la información y noticias que a usted le interesa saber. Haz que Noticias, somos información, análisis y opinión. Cada noche, acompáñeme en un recorrido por las notas periodísticas que describen el acontecer nacional. Soy Juan José Ríos y los espero siempre a las 8:45 de la noche. A las 8:45, de lunes a domingo, solo por Canal Antigua. Solo un verdadero crack es capaz de tener en la palma de su mano análisis, resultados, polémica y todo lo sobresaliente del mundo deportivo. Aquí, en Dueños del Balón, te convertirás en el experto que deseas ser. Acompáñanos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Fit Latino y Canal Antigua. Somos los dueños del balón, papá. Dueños del Balón. Lunes a viernes, 6 de la tarde, solo por Canal Antigua. Estamos de regreso con Eddie Pérez hablando acerca de esta situación de los combustibles. Y Eddie, hay algo que me llama mucho la atención. Independientemente de lo que se ha logrado hacer en el Congreso con este subsidio, independientemente de los impuestos que se están pagando, Guatemala es el país de Centroamérica en donde los combustibles son más caros. O sea, independientemente de la situación, ojo, el incremento al precio de la gasolina no es una cuestión local, no es porque a los distribuidores locales se les ocurrió elevar el precio, es una cuestión internacional. Estamos viviendo algo que todo el mundo está viviendo, no somos exclusivos. Sin embargo, en Guatemala existen 3 distribuidores. En los otros países de Centroamérica hay más de 3, hay mayor competencia. Yo diría, no he investigado, pero yo diría que esto se debe a la competencia que hay en esos países. Entonces hay un beneficio económico para el consumidor. ¿Cómo ves eso en Guatemala? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema de la apertura que ha tenido el país. Está ligado a muchos factores, pero uno de los factores es el tema de seguridad jurídica. Seguramente hemos visto cómo Guatemala ha sufrido mucho en términos de seguridad jurídica en todos los ámbitos, no solo en el ámbito tributario, sino también en el ámbito de inversiones, en la posibilidad de que el país se convierta en una plaza que sea apetitosa para los inversionistas venir al país. Entonces, creo que al no tener una apertura de mercado y tener reducido a los actores únicamente a 3 actores, eso también nos pone en desventaja a los consumidores para que pudiéramos ir con otros distribuidores con precios más competitivos, ¿verdad? Cada vez que tú tienes un mercado con mayores competidores, pues la oferta y la demanda es distinta. Entonces, me parece que el hecho que Guatemala, digamos, tenga esa dolencia de seguridad jurídica, de no poder tener ese músculo para atraer mayores inversionistas, los guatemaltecos no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Vemos muchas cosas que están ocurriendo ahorita en el plano político, no solo de este año, en los últimos 20 años hemos visto que Guatemala no ha logrado llevar ese rumbo que todos estamos esperando. Entonces eso complica para que los inversionistas extranjeros pongan sus ojos en Guatemala y entonces por ende tengamos más actores dentro del mercado ofreciendo mejores precios. Eddie, tú eres un asesor tributario y financiero y trabajas con muchas empresas en Guatemala. Y una de las cosas que ocurre en el ámbito financiero, en el ámbito tributario, es que las reglas parecieran
que están en constante cambio. O sea, las reglas del juego, así como tú dices, esa certeza jurídica de que cuando tú vengas vas a poner una empresa, las reglas son estas, están en este cuadrito y yo voy a jugar dentro de ese cuadrito con esas reglas. Sin embargo, parece que hubiese una constante morfología de cómo funcionan las reglas tributarias y pues los empresarios, los inversionistas ven eso como una gran debilidad de país. Tú que has estado inmerso en este mundo, ¿verdad? Y te toca asesorar a las empresas, ¿cómo vives esos cambios y a qué se debe? O sea, ¿por qué fluctúa tanto la situación? Bueno, yo creo que tenemos varias cosas, ¿verdad? Creo que hemos vivido épocas distintas. Creo que las direcciones al final de la administración tributaria han sido muy marcadas, ¿verdad? Hemos vivido, digamos, escándalos a nivel de la administración tributaria que gracias a Dios ya tenemos más de 10 años de no vivirlo y eso es algo muy bueno para el país. Eso, digamos, alivió muchísimo, pero sí debemos de recordar que existieron procesos muy malos, digamos, en cuanto a la gestión tributaria en el país, digamos, del ente tributario que tiene a su cargo el cobro de los impuestos, que es la SAT. Hoy día la SAT está en un nivel superior, ¿verdad? Está muy bien dirigida, ya tiene varios años de alcanzar las metas de recaudación. Sin embargo, yo creo que todavía hay ciertos puntos importantes ahí. Los primeros, yo diría, hemos visto cómo sí, en algunos casos. Todavía recuerdo los años 2016, cuando existieron esos casos enormes de defraudación tributaria que se publicaron, que fueron casos muy relevantes en el país. Y luego pues existió mucho el uso de la figura de la defraudación tributaria, ¿verdad? Que yo creo que es una figura muy, muy compleja. Sin embargo, se estuvo utilizando mucho para presionar, para perseguir a muchos contribuyentes, cuando probablemente las situaciones no eran, digamos, en el ámbito penal, sino que eran en el ámbito administrativo, porque seguramente hay personas que habían dejado de pagar impuestos, pero eso era en el ámbito administrativo y no en el ámbito penal. Ahora bien, yo creo que hoy día estamos en un escenario mejor. Sin embargo, sí es algo que uno debe reflexionar, porque la labor del funcionario público debe ser ayudar en la gestión de la administración de los impuestos en el país. Yo creo que falta todavía mucha tecnificación, mucha profesionalización para los auditores tributarios. También falta mucho retorno, digamos, de parte del gobierno central en cuanto a la atención de las necesidades, porque hoy día, si bien es cierto, la administración tributaria cobra bien, llega a sus metas, tiene algunas cosas que debe de mejorar, digamos, como áreas de oportunidad. Desde el punto de vista del gobierno central, cuando ejecuta las obras, pues no todas regresan a la población. Entonces ahí es donde vamos viendo de que por esa razón, digamos, a las personas, digamos, les duele, digamos, en ese músculo que es el bolsillo, pagar sus impuestos, ¿verdad? Porque no está recibiendo la misma calidad de los servicios. O sea, nos cobran como una agencia de primera línea, pero cuando vamos a recibir los servicios, pues los servicios no son los mejores, ¿verdad? Y aquí hablo de infraestructura, de seguridad. Todos los días ve uno que hay problemas de seguridad civil, de seguridad jurídica, no digamos los casos que uno lee todos los días en los periódicos, ve en las noticias. Yo creo que Guatemala necesita realmente mejorar, digamos, en esos ámbitos. Bueno, agradecemos a Eddie Pérez, asesor tributario y financiero. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación, Eddie. Nos ilustraste muy bien en cuanto a los problemas que estamos viendo hoy en día. Y a usted, muchas gracias por estar semana tras semana con nosotros. Lo invitamos para que esté en una próxima edición de su programa Menos es Más.